Muy buenas noches, Cristina. Qué bueno que hemos iniciado este proceso y este panel virtual con nuestra comunidad de Abogados 360. Muchísimas gracias por atender en el marco de este séptimo aniversario nuestra convocatoria y nuestra invitación para moderar y dirigir estos contenidos o los que surjan en el medio de una conversación orgánica como solemos hacer a través de tu expertise y de, por supuesto, la presencia de Trilex, una de nuestras marcas preferidas en este aniversario séptimo de ACE Services. Buenas noches, bienvenida al ciclo de eventos virtuales del séptimo aniversario. Gracias, Astrid. Por igual muy agradecida de poder compartir contigo este panel, también compartir este séptimo aniversario con el resto del equipo de ACES. Dando por igual la bienvenida a cada una de las personas que se han conectado en la tarde de hoy y que se estarán conectando en el transcurso de nuestra conversación, así lo que también podrán tener la oportunidad de ver este panel virtual Diferido. hoy en diferido, un poquito más tarde. Así es. Comenzando con nuestro plato fuerte, el tema está extremadamente interesante, es la transformación de la función jurídica hacia una organización más eficiente y un talento más globalizado de los abogados. Eso es realmente un plato fuerte. Un Un plato tema fuerte y que, necesario. claro, y un tema que muchas veces nosotros como abogados no nos sentamos a reflexionar, nos quedamos solamente con ¿verdad? Con el servicio tajante que yo le ofrezco a mis clientes, pero no realmente de qué forma yo puedo organizarme de una manera más eficiente y cómo puedo llevar a mi servicio a hacerlo más globalizado. Astrid, vamos a ver, ¿cuáles han sido los principales hallazgos y aprendizajes en todos estos años? Mira, el producto Abogados 360, la línea de servicios Abogados 360, yo creería que es si hay dos medallas en ACE Services, definitivamente esa línea de servicios es una. Es un producto que nos ha traído muchos aprendizajes dentro de vivencias complejas, operativas, empresariales, institucionales y humanas. O sea, las cuatro cosas han sido ejemplos de complejidad. Nos ha traído muchos niveles de satisfacción y aprendizajes en términos de las transiciones que hemos hecho en las diferentes firmas que nos han contratado, con los diferentes profesionales que nos han contratado para estructurar sus líneas de servicios y salida al mercado, con las marcas organizadas, pero y con los profesionales transformados en el ejercicio de lo jurídico. Y en todo ese globo, pues, muchos aprendizajes humanos. Quizás voy a segmentar esa pregunta de hallazgos en dos renglones. El primero, muchos líderes que su egolatría y yo diría su carencia de competencias de otra índole que no fuera la técnica jurídica, no los ha hecho buenos líderes. Eso ha sido como un mínimo, como un divisor a lo largo de todos estos años. El abogado no es un buen líder, lo es si se prepara para ello, pero naturalmente no suele ser un buen líder y me podrían contradecir porque la mayoría de los presidentes estadounidenses, por ejemplo, han sido abogados y muchos de ellos son íconos de liderazgo, pero estoy hablando del liderazgo del management natural, del management doméstico, en un ambiente de trabajo, en un ambiente, en una oficina, no estoy hablando de la Casa Blanca, ¿verdad? El abogado naturalmente por sus características es comunicador, no siempre necesariamente empresarialmente efectivo, pero es comunicador, pero tiene otras características de egolatría, de no siempre de escucha efectiva en algunos términos, que no los hace buenos gerentes, más allá de buenos líderes. Entonces, en este proceso de abogados 367 años, centenares de abogados ya, decenas de firmas, nosotros nos hemos dado cuenta que una de las principales características de un abogado globalizado para esa transformación de la que habla nuestro título, de la función jurídica en el tiempo, tiene que ser el trabajo de las competencias blandas de parte del abogado. El conocimiento en sí mismo, el autoconocimiento para saber cuáles son las áreas de fortaleza humana con las que puede empujar al grupo y cuáles son las debilidades con las que le quita estímulo al trabajo de los demás, desmotiva a los demás. Entonces, cuando se autoconoce en ese proceso, sabe qué aplica de su personalidad y qué de eso mismo debe ser reservado o secundado a alguien cuya personalidad lo tenga mucho más desarrollado. Tú Entonces, sabes. eso ha sido uno de los grandes hallazgos, o sea, la personalidad de los despachos, importante, importante. Te escucho. No, y que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el cliente ahora mismo no quiere el abogado que simplemente le lea la ley o que le dé la solución al problema de una forma tajante, sino Ujú. quiere, precisamente como tú decías, un abogado, un asesor
que pueda manifestar esas cualidades, esas soft skills que, ¿verdad? Que son muchas veces difíciles de identificar y ponerlas al servicio del cliente, porque el cliente no busca un asesor porque sabe, sino busca un asesor que no sea frío, sino un asesor que Claro. sea, que te muestre confianza, Ujú, que te muestre seguridad, obvio, pero que ujú, también sea totalmente empático, que te ujú. muestre cercanía. Me ha pasado muchísimo eso Ay, sí. con los clientes, o sea, cuando tú le muestras que tú estás interesado, no en la factura que vas a recibir, porque obvio es un servicio que recibe una paga, pero el cliente le interesa verte como parte de su estructura, Ujú, sentirse que esa confianza no se limita a una opinión legal y el servicio termina con el punto final o el saludo cordial, sino ujú, que realmente busca en el asesor externo, y en este caso, ¿verdad? Me identifico como asesor externo, esas cualidades blancas, esa coherencia ujú, de que lo que yo realmente estoy ofreciéndole como parte de mi estructura de servicios, ¿verdad? Es lo que realmente el ujú. cliente está recibiendo. Y obvio, también esa eficiencia que debe caracterizar al abogado hoy en día y que son cualidades que me atrevo a decir que se adquieren con la experiencia, que no se adquieren en el aula, son cualidades que se van labrando en el camino, donde Sí, uno principalmente busca aportar ese valor necesario al servicio que se le da al cliente. Yo creo que de mi parte te tomo, ¿verdad? La pregunta y opino un poco, pero yo creo que también si me atrevo a decir algo respecto a los hallazgos que yo misma puedo ver desde mi plana, claro que desde la sí. boca, es que esas cualidades blandas realmente son necesarias, y más si uno quiere entablar una relación a largo plazo con el cliente. Totalmente. Entonces podríamos hablar de humanización del ejercicio jurídico. El asesor dejó de ser un asesor para convertirse en un actor fundamental en el ecosistema empresarial, y eso hace a su vez que sea un interlocutor de relaciones humanas. Entonces, la humanización de ese ejercicio jurídico es necesario. Por eso que tú mencionaste hace un momento, y la experiencia es necesaria, pero la decisión de uno convertirse y evolucionar como persona también es necesaria. El abogado tiende Correcto. a ser una persona cuyo escenario de dominio del conocimiento lo pone quizás en la verdad absoluta en muchas ocasiones, o está en un escenario que no, que hoy en día necesita flexibilizarse, necesita volverse un poco más de algodón, entrar en esa mística también de grises, de matices, donde podamos convivir con otros colegas en un mundo globalizado, de un ejercicio globalizado, de una acción jurídica globalizada. Tenemos que saber convivir nuestro conocimiento con otros, comulgar nuestros conocimientos con otros conocimientos de otros colegas que en muchas ocasiones no estábamos acostumbrados a compartir espacios. Y hoy en día, en esa transformación de la función jurídica, como nuestro título habla, está clarísimo. Estamos compartiendo escenarios y espacios en función de especialidades dentro de una cadena de situaciones a resolver. Es importante que uno tener en cuenta que esta función que nos toca a nosotros vivir, ¿verdad? Pero también Ujú, trasladar a través del servicio, no es estática o no debe ser ujú, estática. O sea, nuestras competencias tienen que necesariamente irse transformando, ¿ok? Lo que yo aprendí hace 5 años, perfecto, lo voy a seguir utilizando, pero claro. hace 5 años no veo la realidad que estoy viendo ahora. En el día de hoy es necesario esa trascendencia en el conocimiento, el Y yo no permíteme, estancado. claro, y permíteme aprovechar y secundar eso que te estás diciendo, halagando también a la función de Trilex y la función de tu persona, porque tú eres una cátedra viva de lo que significa un abogado integral en términos de procesos y en términos de operatividad contextual, de donde está ejerciendo, de esa sensitividad que se tiene que percibir al momento de buscar resolutivamente las alternativas o las soluciones para el cliente, pero dentro de un contexto. Tú eres una abogada con un perfil bastante diverso, con un conocimiento bastante transversal de todas los diferentes eslabones que pueden conjugar en un ecosistema tanto empresarial como en términos generales, sociales. Y eso te hace y hace de Triclex un fuerte y un diferenciador de mercado. Entonces me parece. Entonces, eso que tú acabas de decir es una verdad escrita en piedra, y te segundo a ti. Tú eres un ejemplo vivo de lo que significa la confianza que generas por el conocimiento que de manera fiable demuestras. No que cacareas, como bien diríamos en nuestro folclore, sino que demuestras. Mi querida Astrid,
¿Cuáles serían esas principales acciones claves de cambios que has notado como necesarias en los despachos de vanguardia? Y te ha tocado trabajar en muchos despachos. Sí, sí, sí. Me ha tocado Abogados 360, nos ha traído muchas experiencias en ese sentido. Mira, hay cuestiones claves a implementar y otras a renovar. En términos de implementación, creo que nos sigue faltando tecnología, nos sigue faltando abogados no, facilidades y procesos internos más automatizados y más de manera más tecnócrata, un ecosistema mucho más tendente a resolver con las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, que aunque no sea lo que le dé la experiencia de servicio al cliente que va a una oficina o un despacho o al servicio liberal de un abogado, pero sí que resuelva ciertas cosas administrativas de seguimiento y de recordatorios, etcétera, que son necesarios. Entonces, los abogados, aunque han modernizado mucho las instalaciones y siguen siendo exquisitas en muchos casos, en otros menos, pero al final las instalaciones quedaron atrás si la tecnología no es parte de esa construcción y la tecnología no es parte del funcionamiento operativo del cómo se comportan esos edificios, del cómo se comportan estas oficinas. Entonces, yo diría que algo que he echado de menos en el proceso de estos centenares de abogados que hemos trabajado es la incorporación y la implementación de mayor tecnología en su hábitat natural interno. Por otra parte, te sorprenderías, sin importar generación, me voy a quedar en los abogados jóvenes también. Ese comentario del plantel lo puedo llevar al ejercicio individual. El abogado no es tecnócrata, los abogados pocos Generalmente. saben, pocos manejan tecnología, se hacen frente a sus redes sociales como líderes visuales, digitales, se ocupan de desarrollar contenidos, trabajan en aplicaciones que los hagan sentir un mejor gerente, se envuelven en esa dinámica digital que si bien ha traído una beligerancia absoluta para otras cosas que son más importantes en la vida y que es altamente distractora a la hora de ejecutar, también tiene cosas positivas como es acelerar el proceso de autogerencia de cada abogado. Entonces, el abogado no es tecnócrata. En esos hallazgos, en este tiempo, en esos aprendizajes de Abogados 360 todos estos años, yo te diría que incorporar la tecnología como training propio debe ser algo bastante importante para ellos, para el ejercicio visual. Creo también que el abogado naturalmente es comunicador y por eso se envuelve en las dinámicas de comunicación que tienen un impacto de opinión pública. De ahí veamos tantos abogados envueltos en los medios de comunicación, pero quizás a nivel local lo están haciendo, pero a nivel internacional sería bueno que invirtieran en PR y en profesionales que trabajen esa imagen pública de cara al mundo, de cara a otras jurisdicciones, a otros foros, donde no solamente a través de un congreso o de una participación en un evento jurídico tuvieran presencia, sino que ellos como figuras se trabajaran su mensaje, su mercadeo, su estrategia mercadológica en otros mercados donde también, valga la redundancia, donde también tuvieran potencialidad de clientes. Entonces creo que la opinión pública que se hace en el país de origen, donde se está ejerciendo, donde se tiene la, la, la legalización para ejercer, es una opinión pública que también se puede llevar a otros foros. Yo lo veo, por ejemplo, en el Cono Sur, el abogado de Colombia opina en Argentina. El argentino está en Chile, en un panel en Chile. En Chile nos movemos y hasta en Guyana, he visto el cruce. Entonces, quizás un poco en nuestra zona, el abogado debe ser más expuesto hacia otros foros, no de participar como participante, sino como ponente, como para llevar un poco de riqueza al derecho comparado, a la experiencia del derecho comparado, que es también importante. Eso por mencionarte algunas cositas. Tú sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, con la parte de gerencia, muchas veces el abogado, al menos que nos toque manejar la parte gerencial dentro de la misma firma, como algunos de nuestros servicios internos, el Claro. abogado suele gerenciar y uno gerencia hasta el equipo de trabajo. O sea, Claro. desde aquí uno gerencia. Y es extremadamente importante porque ese gerenciar nos lleva a identificarnos con el cliente. O sea, tú Ujú. te identificas de una forma más visible con el cliente y puedes inclusive ayudar y colaborar con el cliente en la toma de decisiones mucho más efectivas. Tú no te conviertes Totalmente. solamente en un ejecutor, como decíamos anteriormente, en un ejecutor, por ejemplo, de opiniones legales o estrategia legal, perdón, no te conviertes en un ejecutor de opiniones, sino te conviertes en un estratega conjuntamente con el cliente. Yo creo que es extremadamente importante esa parte. En la parte de tecnología, tú sabes que a mí me fascina la tecnología. Sí. En días pasados, un cliente
me decía Cristina, pero no me has devuelto el correo con las inquietudes que tú tenías para redactar un contrato. Y yo le decía, bueno, no le devolví un correo, le mandé un formulario con las Claro. particularidades que necesito para redactar el contrato. Y cuando el cliente ve el formulario en Google Form, Ajá. se sorprende y digo yo, bueno, vamos entonces a utilizar esta herramienta. Y le gusta tanto que ahora lo tiene implementado en su estructura. Y yo creo Ujú. que es extremadamente importante porque la tecnología eh, para el abogado muchas veces la ve solamente con el prender la computadora y hacer un escrito o hacer una opinión legal. Ujú. Pero así como tú dices, hay muchas herramientas de cara a la eficientización del servicio legal Totalmente. bueno, que tanto ayuda a uno como a la larga Al ayuda al cliente. cliente. Señores, la cantidad de trabajo gerencial que se tiene que desarrollar ahora mismo en un negocio, olvidémonos que es un despacho, en un negocio, el trabajo gerencial, administrativo, de liderazgo, de comunicación, de relaciones públicas, de relaciones institucionales, financiero, de taxes, la cantidad de cosas que se tienen que manejar en un negocio son tantas que todas deben estar conducidas a un canal de automatización de alguna manera, porque si no, no Ujú. alcanza el tiempo. O sea, uno de los hallazgos, si no te lo mencioné en tu primera pregunta, uno de los grandes hallazgos de Abogados 360 este tiempo ha sido esos procesos tan picapiedras, tan torpediantes, tan lentos, tan agudos, que ya pasaron y se quedaron, son ochenteros, quedaron en otro momento y de repente todavía uno se lo encuentra y hacen que estas nuevas generaciones juristas, cuando se incorporan, primero no pueden ir a ese ritmo porque su ritmo es otro, ese es el digital. Y luego la misma firma, la misma demanda, la experiencia de servicio con el cliente es un poco torpe porque todavía estamos reaccionando frente a requerimientos del mismo cliente, buscando archivos en una cosa que pudo haber tenido una información digital rápida. Claro. Entonces, hay que entender que el tema de digitalizar los despachos y digitalizar el ejercicio jurídico y la administración de los despachos tiene que ver también con dar un mejor servicio a nuestros clientes, no solamente con nosotros tener una gestión interna positiva. Astrid, y pasando a otra inquietud, ¿cuáles acciones a implementar tú recomiendas para dirigir un despacho y un equipo legal, lógico, de manera más eficiente? Y cómo también lograr una mayor agilidad interna en ese proceso. Mira, uno de los hallazgos me va a llevar a esa respuesta. Uno de los hallazgos en todo este tiempo ha sido que los abogados, a partir de 7 o 8 personas, no entienden el sentido de tener una gestión humana establecida. En los despachos debe haber gestor humano. Si el despacho es pequeño, porque sea una pyme y no alcanza una cantidad X, tiene que haber un externo, un outsourcing que se encargue de eso. Pero debemos obligatoriamente tener una persona que se encargue de la gestión interna de la gente. Eso tiene un punto para poder hacer, como dice la pregunta, implementar procesos que te puedan llevar a una organización más ágil, que te puedan transformar la organización. ¿Quién implementa los procesos? Las personas. Cuando las personas están en una autogerencia, no todo el mundo es eficiente en la autogerencia. No todo el mundo es eficiente sin método de valoración de desempeño. No todo el mundo es eficiente si no se le da un refresh a su, por ejemplo, descripción de puesto o su mapa de carrera, que las generaciones actuales necesitan saber hacia dónde se van a dirigir. Nunca se me olvida el comentario de una persona que se entrevistó y se le hizo una carta oferta, donde ella me llamó directamente al móvil y me dijo, yo le quiero decir a usted que en todos estos años que yo tengo buscando trabajo, a mí nunca me habían enviado una carta oferta que tenía mi posición después de 18 meses porque desde hace servicios las cartas de ofertas nuestras nos gusta acordar con el cliente cuál es el mapa de carrera de acuerdo a la estructura organizacional que hayamos diseñado en ese despacho y de establecerle a las personas qué va a pasar con usted los próximos 12 meses, 18, 20, 24. En esta generación eso es prácticamente un mantra, o sea, tiene que pasar, porque el millennials que no ve ahora mismo hacia dónde se va a dirigir, se lo come la ansiedad, o sea, no tiene la paciencia emocional de trabajar sin ver, no tienen esa fe, ese no sé, creo y no sé en qué creo, no, tienen que ver en qué creen. Entonces, eso es una parte muy importante. Recursos humanos dentro del despacho que los ayuda a eficientizar el nivel de desempeño que tienen todas las áreas. Luego, ¿qué es un despacho de abogados? Obligatoriamente una empresa. Entonces, hay áreas que son obligatorias. Finanzas, no es cualquier persona llevando la gestión financiera. Es una estructura de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, áreas financieras, o sea, un gestor financiero, una cabeza, una toma de decisión financiera con cierto criterio y cierto seniority, un área de recursos humanos, un área de experiencia de servicios para que los clientes puedan ser atendidos y pueda ser canalizada el requerimiento en el momento que entra la solicitud del servicio al despacho.
un área de relaciones públicas, o sea, las relaciones institucionales para las alianzas estratégicas y luego para promover todo eso en los medios son sumamente necesarios. Entonces, los despachos hacen muchas cosas a lo interno, pero si eso no lo posicionan en el mercado a través de los diferentes canales y una persona que esté lógica y diariamente trabajando la estrategia comunicacional de la marca, no va a pasar. Entonces, los abogados adolecen de esas cosas porque entienden que son áreas que no la ven atado a lo jurídico y no todos, ya hay muchos que al contrario son figuras, o sea, hay abogados que son celebrities prácticamente, que se la pasan en eso todo el tiempo, pero hablando del punto intermedio, son personas que no siempre han entendido que eso es una inversión, que esa firma de la que estamos hablando, esa transformación jurídica hacia esa organización más eficiente y ágil, obligatoriamente conlleva áreas que antes tradicionalmente no existían. Relaciones públicas, relaciones institucionales, el área digital, finanzas, recursos humanos, eso tiene que estar dentro de la estructura suya jurídica. Si no puede la estructura aguantarlo porque no lo justifique en su tamaño o no lo justifique en su presupuesto, outsourcing, hay cantidad de hay como tercerizar eso en cantidad de maneras, o sea, muchísimas maneras. Entonces, es importante hacerlo. O sea, que cada vez que tú hablas, yo quiero intervenir porque es No, que el tema no, esto me es, fascina hablar. esto es esto. Precisamente en ese escalafón de estructuras que tú sugieres, yo creo que la parte financiera es extremadamente importante porque muchas veces el abogado se centra en el ejercicio del derecho, ¿verdad? Y no ve precisamente la parte gerencial, que es todo ese engranaje, lo ve como una tarea de un tercero, no atado a lo que debe ser parte natural del ejercicio, ¿verdad? Y aunque tú mismo no lo puedes ejecutar por tus competencias, bueno, por delegarlo, tercerizarlo. Pero en esa parte financiera, yo creo que es extremadamente importante, Astrid, identificar que ya el servicio legal ha dejado de ser un servicio que se vende en base a lo monetario, al valor por hora. Y yo recuerdo que en una de tus primeras asesorías extremadamente efectivas, una de las cosas que tú visualizabas en ese momento era qué cosas, ¿verdad? Tu equipo, tú como abogada, tú como cabeza de un departamento o parte de una estructura, te imposibilita de alguna forma ejecutar eficientemente tu trabajo. Y Así entre es. nosotros abogados, parte de esa ineficiencia recae a la hora de facturar. Óyete, ese ha sido, yo creo, una observación neurálgica en tu asesoría respecto hacia mí. O sea, el cambiar la forma de facturación cambia inclusive la forma del cliente verte. Cuando tú Totalmente. facturas en base a hora, que es muy común entre nosotros los abogados, el cliente entiende que tú, desde que abres la boca, tú le estás facturando. Y Claro, entonces crea automáticamente un nivel de desconfianza tal sobre la figura claro. del abogado que lo ve como una especie o sea, lo ve como un ente extremadamente interesado en la parte monetaria. Y Y no crea necesariamente, angustia. claro, y no necesariamente sea así, pero es la realidad. Cuando tú das un servicio, totalmente diferenciado, un servicio óptimo, pero donde la métrica del tiempo no es definida en base a lo monetario, sino que tú hablas con el cliente y te pones de acuerdo vamos a decir, en el fee por el proyecto, ¿verdad? En base a la Sí, así envergadura es. y el resultado que el cliente va a tener, porque a fin de cuentas, el cliente lo que está buscando es un resultado, Un obvio. resultado final. El cliente es Claro. orientado a resultados, totalmente. Correcto. Hay veces que no son favorables, no necesariamente los resultados siempre son favorables a favor del cliente, pero a fin de cuentas está buscando resultados. Entonces, cuando el cliente factura por hora, cuando el abogado factura por hora, el cliente dice, espérate ahí. Él no está buscando ayudarme en base a un resultado. Él lo que está Totalmente. buscando es eh, todo el transcurso, el medio de cómo él se pueda de alguna forma lucrar por su servicio, pero yo no me convierto en un aliado de mi abogado, sino yo soy un ente totalmente separado. Y yo creo que Total, eso ha sido, o sea, eso es neurálgico entre totalmente. creo que las acciones a implementar y que yo también recomendaría, y de hecho que fue una recomendación tuya en su momento, que para mí ha sido extremadamente efectiva y más por el hecho de que tú no pierdes tanto tiempo.
Ah, totalmente. Es que el proceso administrativo de las horas, yo nunca he estado de acuerdo, ni siquiera cuando ejercía, con ese proceso de cobrar por horas. Yo pienso que hay un trabajo interno enorme, monstruoso, que se genera cuando eso se da. Hay una tendencia a la desconfianza natural, como tú bien señalas, porque es que el Ujú. cliente no lleva, ¿quién lleva el secundero? El cliente no lo lleva. Entonces, el cliente siempre Total. entiende que esa factura está sobrevaluada, siempre. Cuando recibe, que, ¿en qué momento yo hablé 14 llamadas? ¿En qué momento yo hice eso? Porque pierde la memoria. Entonces, es muy difícil demostrar eso. Termina siendo algo que se paga por un tema de gravedad, pero no necesariamente por un tema de confort, con el pago de lo que se está haciendo. Entonces, creo que el set, el fit, el paquete, además también nosotros tenemos una obligación de acompañamiento. ¿Dónde queda escrito aquellas llamadas que hay que atender y que no están en ningún lugar facturadas? No podemos estar que de lunes a viernes facturamos, el sábado y el domingo no se factura y por eso yo no puedo levantar el teléfono al cliente. Eso no debe ser así. Entonces, yo creo, nosotros desde hace siempre, desde que salimos al mercado, hemos trabajado por tiempo, periodos, bimestres. Y dentro de ese bimestre habrá un cliente que demande más, habrá otro que demande menos. Pero nosotros entendemos que estamos prestos para ese acompañamiento en ese modelo. A nivel de tu equipo de trabajo, o sea, cuando tu Claro. equipo de trabajo tiene que saber que después que trabajó, tiene que sentarse ahora a A pasar esas trabajar. horas. Es una locura, es una locura. Yo creo que O sea, eso, después que trabajó, hay que trabajar de nuevo para facturar lo trabajado. Eso es terrible. correcto. Y no, y por eso corroboro contigo en que cuando en esas estructuras, ¿verdad? Donde en la parte financiera, en la parte de recursos humanos, en la parte de gerencial muchas veces y en la parte también de PR, Mm. si el abogado no trae de su casa, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Esas competencias, es importante saberlo, entenderlo, pero también auxiliarse de aquellos que puedan de alguna forma complementar tu trabajo y hacerlo más Totalmente. eficiente. A la hora, o sea, a la hora de la verdad, lo que tú quieres es tener eficiencia, pero también ofrecer un servicio, pero también poder vivir. Totalmente. Cristina, también secundarse. O sea, estamos en la época de los equipos, estamos en la época de la delegación del trabajo remoto, señores. Eso es un hallazgo encontrado y que aprovecho en este foro que yo sé que lo van a ver en diferido. Muchos de nuestros abogados 360 de la comunidad jurídica que tenemos en AC Services en digital, que es bastante, tenemos un 31% de la cuenta en manos de abogados. Entonces, no podemos estar todavía administrando el proceso jurídico gerencial de un despacho como si no hubiesen pasado los cambios a nivel de la interrelación humana. Estamos en la época del trabajo remoto, de las generaciones que trabajan mucho más simple, sus procesos son mucho más básicos, más minimalistas. Eso en el derecho pudiera ser peligroso si lo llevamos al criterio de fondo del trabajo, porque el criterio humanista del derecho no permite superficialidades en la retórica. Nosotros somos la letra del derecho y el fondo y el alma de la literatura del derecho, todo es importante. Entonces no podemos entrar en ese estilo minimalista que desnaturalice la carrera, una de las carreras de por siempre más fuerte en términos de razonamiento y pensamiento, ¿no? La carrera del pensamiento, que es el derecho. Sin embargo, en el método sí hay minimalismos que se pueden atender. En vez de hacer tantas reuniones o en vez de trabajar con una dinámica, por ejemplo, de viajes tan agudas, yo veo gente todavía trasladándose constantemente a los sitios cuando ya hay tanta tecnología a favor para nosotros evitar esos traslados que a su vez desgastan los recursos y gastan en los recursos de la empresa y desgastan el recurso físico. Yo miro hacia atrás y noto algunos de los trabajos de directiva que yo tuve antes de este emprendimiento y yo te digo una cosa, Cristina Santana, yo creo que yo sería incapaz de coger un trabajo de eso a esta altura de la vida, porque el desgaste físico de montarse en un avión cada 3 días, eso es terrible. Eso si tú lo haces 2 veces al año, 3 de vacaciones, es un placer. Pero cuando tú estás semanal en un aeropuerto, eso es terrible a nivel biológico y a nivel de tu estado de ánimo y de esa condición como nómada que te da, esa condición satélite que te da el viajar tanto, trasladarte tanto. Eso es un espíritu, una mística también. Entonces, nada, eso no debe pasar. Las organizaciones ágiles en este momento tienen que hacer que sus procesos internos sean ágiles para que también impacten en algo importantísimo en el negocio de servir y del servicio, que se llama el volumen. ¿Qué cantidad, lo que llaman los digitales, un producto escalable? En el derecho, el servicio intuito persone no va a ser escalable nunca. Serán los productos embotellados los escalables. Sin embargo, aunque nosotros no seamos como personas escalables, nuestro despacho, nuestra organización
puede tener un dinamismo y un nivel de eficiencia y eficacia tan alto que permita volumen. Entonces, en esa manifestación de volumen está la condición nuestra escalable como abogados. ¿Entienden? O sea, si en el año podíamos atender 100 casos, ¿qué estamos haciendo para reducir pasos que nos permitan atender 120 y no 100? Entonces, es importante mirar hacia adentro y darnos cuenta que nos está haciendo poco eficientes y por ende, esa categoría de escalable, que es mayor volumen de facturación, ¿cómo la vamos a lograr? Okay. Luego, lo siguiente en esa misma línea, Cristina, que es muy importante, es invertir en recursos que sean competentes. Como dice la vieja frase, el viejo adagio que anda por ahí. Si usted quiere saber si un competente es caro, contrata un incompetente. La frase no es mía, pero a mí me fascina. Entonces, hay que invertir en recursos. ¿Entienden? O sea, la gente competente, la gente que saca el trabajo, que maneja al cliente, que hace, que entrena al personal, porque también hay un cross-training que se tiene que ir dando como un remolino a lo largo del despacho para que nada dependa de nadie, ¿verdad? Ya la tragedia hace 2 o 3 años nos demostró que en una organización nada debería depender de algo o de alguien en particular. Entonces, para que todo eso suceda, tú tienes que tener recursos fuertes, recursos sólidos. Y los recursos sólidos y la mente sólidas y los espíritus sólidos, que ojo, no todo es competencia técnica. En muchos momentos de crisis se necesita un liderazgo de una persona firme dentro del equipo, una persona que envíe el mensaje de un líder inspirador firme en la palabra, en la ejecución, en la valentía con la que toma las decisiones. Eso se necesita en momentos de crisis. Eso tiene un valor. Eso cuesta en el mercado. Entonces el abogado no puede pensar que todo es sacar trabajo y sentarse a hacer los recursos de casación y si no, o a una asamblea. No, no, no todo es el tecleo en el escritorio. Hay un conjunto, hay un emblema. Cuando usted contrata a una persona competente y sólida, usted tiene un emblema dentro de la organización que lo utiliza y que habla por sí sola. Entonces hay que invertir en gente buena, en los negocios que se requiere esto. Gente que tenga imagen, de cuando acá el derecho. Ahora está todo el mundo más fashionista que abogado. Yo me quedo pensando, cada vez que yo veo una abogada que se cambia 3 veces, un abogado que se cambia 3 veces al día, yo digo, ¿en qué momento estudia? ¿En qué momento ejerce? Porque esto es una carrera que yo me puse así a las 9 de la mañana, porque ya este es la indumentaria que se determinó para este evento. Pero yo no me he vuelto a cambiar, no tengo tiempo de volverme a cambiar. Es una sola vez y ya. Entonces no podemos atender a la imagen como si fuéramos blogueros o fashionistas, no se trata de eso. Sin embargo, hay que atender a la imagen. O sea, el abogado sí tiene que seguir entendiendo que lo clásico, seguimos siendo una de las carreras clásicas. Usted le puede poner una bola más, una bola menos a su indumentaria. Lo que no puede ser es que, como me pasó el otro día acá, yo fui a un despacho y estaban, ¿verdad? Entraron 2 o 3 personas vestidas. Yo pensaba que iban para, no sé, una isla por ahí, a Marbella, o no sé, se iban de vacaciones. No sé dónde era que creían que iban, unos chores y unas cosas. O sea, en un indumentario yo me quedé un poco, no estar todo el tiempo con una formalidad extrema, no se puede contextualizar. Pero las personas que son juristas, aún siendo de clase mundial, tienen que saber que esta profesión tiene una pequeña dosis de formalidad, que hay un mínimo, hasta donde usted le puede bajar los decibeles, hay un mínimo. Hay carreras que no. Si usted es artista, cantante, pianista, usted más o menos puede jugar un poco más con esos decibeles, de bajar la formalidad. Pero en el derecho es difícil, usted no invente tanto, no toque tanto esa tecla. No importa los tiempos, esta ha sido siempre una de las carreras más clásicas y lo será por los siglos de los siglos, amén. Esa parte no va a cambiar en el título de lo que tenemos como visión futura del abogado futuro. Esa parte no. Entonces hay que atender cuando contratamos personas que también entiendan que la inversión en imagen es parte del ejercicio de un abogado naturalmente. No tiene que ver con el país. Eso es así aquí en China, en República Dominicana, en todas partes es lo mismo. Perdón, Cristina, el tiempo que Perdón. inviertes en eso son 24 horas, duermes 8. ¿Cuánto tiempo te queda para trabajar, para estudiar? El abogado tiene que estar estudiando constantemente. ¿Cuánto tiempo te vas a pasar? O sea, hay que hacer un uso estratégico de la imagen. No podemos estar todo el día cambiándonos, pero tampoco podemos estar teniendo que devolvernos al centro del hogar porque tenemos una siguiente actividad donde no podemos atenderla como salimos en la mañana. O sea, salga, acomode su día para que haga ese ejercicio de 1 hora que más o menos toma el asearse y el organizarse visualmente, lo haga una sola vez al día. Ok, a menos que usted no trabaje y se tire muchas fotos y se la pase en redes sociales. Pero si usted trabaja, no puede estar todo el día haciendo eso. Tenga cuidado con la imagen también, que los clientes están pendientes de todo eso. A mí me hizo Así. una pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta, me la hicieron en estos días, una persona que nos contrató de acá de estos predios, en Europa Central, en Austria, y me dice, pero ¿tú eres una celebridad o eres realmente un coach que funciona?
me hizo la aseveración. A ti, o sea, y yo le dije, ¿a qué se refiere usted con celebridad? Usted no me ve cantando. O sí me ve cantando. Y yo, no, si tú te la pasas, porque yo veo tus redes muy bonitas. ¿Ustedes se la pasan en eso, como están la mayoría de la gente ahora, o realmente trabajas conmigo? O sea, hay un ojo crítico puesto sobre eso. El que se Claro. crea que se pasa el día entero tirándose fotos, y no. Nosotros tenemos en Access Services una red bastante dinámica, pero esas redes están programadas, señores, y trabajadas en volumen. Yo me he pasado el día de Zoom en Zoom, yo no me he pasado el día tirándome la foto que ustedes vieron que salieron, esas fotos están tiradas ya. ¿Me explico? Entonces hay que buscar que el orgánico, que esto sí, pero el orgánico tiene su momentito. Hágase 2 contenidos orgánicos en la semana, pero usted no se puede pasar el día completo haciendo contenido orgánico, porque en qué momento trabaja. Así mismo es, sí, claro. Ok, Yo he entonces esa escuchado parte es mucho el importante. tema, la frase de ser cliente céntrico. Ujú. ¿Qué opinión te merece a ti cuando a la hora de uno dar el servicio? ¿Uno tiene que realmente centrarse en el cliente o ver el cliente de una forma aislada? Yo creo que va a depender va a depender el tipo de expectativa que se tenga de tu contratación. ¿Entiendes? O sea, el cliente no se puede ver siempre céntrico porque tú pierdes la perspectiva. Sin distancia no hay perspectiva, dicen por ahí. No es mía la frase tampoco. Entonces, sin distancia no hay perspectiva. El cliente no puede estar todo el tiempo en el centro de tu ejecución, en la toma de decisiones de tu ejecución y en el absolutismo del tiempo. Porque incluso para pensar mejor en su solución y en su contexto y en su situación y en su caso, hay que tener espacio, oxígeno. No sé si si se refiere tu pregunta al tener en el ojo del huracán, al tener en el núcleo, a que el cliente se sienta al centro del universo y sea, por demás, el centro de tu agenda y no de margen a más nada. Si es en esa línea que anda la pregunta, No, 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 ¿correcto? en la misma línea que tú respondes, porque nosotros las empresas de servicio o los que nos dedicamos a servicio, muchas veces Mm. se nos ha vendido la tarea de que el cliente es el centro de, ¿verdad?, del servicio, pero también que el cliente siempre tiene la razón. No, jamás en la vida. Entonces, uno entra en esa estructura y muchas veces no, ni siquiera se atreve, ¿verdad?, a dar unas opiniones claras, precisas, pero también responsables a un cliente, porque entiende Ujú. que si el cliente está en desacuerdo, lamentablemente, como el cliente lo es todo, y a fin de cuentas, ¿quién me va a pagar? Y si no está de acuerdo, no me va a pagar. Entonces, yo tengo que volcarme a ser complaciente con el cliente. No, mira, Cristina, es como todo, y como dicen los británicos, it's the what is how. Entonces no es el qué, es el cómo uno diga las cosas. ¿Ok? Yo soy totalmente antagónica con el tema de que el cliente siempre tiene la razón. Los mercadólogos podríamos discutir eso, es una frase que viene desde los 80, 90, 2000. Pero yo no creo en eso. El cliente puede estar errando y sobre todo en un proceso de toma de decisiones, que es para lo que buscan a los abogados y de resoluciones, puede estar errando de una manera aberrante y nosotros no podemos, por falta de valentía y de encuadre en tiempos y de fortaleza, permitir que nuestro cliente se tire por el precipicio porque sencillamente él lo quiso hacer así o ella lo quiso hacer así. Entonces, el cliente no siempre tiene la razón porque si la tuviera no buscar asesoría. Empecemos por ahí. Lo que puede ser que esté en una equivocación y que la Ujú. frase refiera al cómo nosotros sí buscamos la vuelta, buscamos el atender esa postura de una manera inteligente, que podamos llevar al cliente a nuestro terreno de convencimiento. Eso es diferente y ese ejercicio se hace. Hace un par de semanas, 3 semanas atrás, yo tuve un episodio bastante agresivo con una clienta que estaba pretendiendo hacer unas cosas, hacer un vuelco en su carrera y cuando me hizo planteamiento, yo le hice el planteamiento de por qué jamás en la vida podía tomar esa decisión. Lo tenía clarísimo como asesor y consejera, clarísimo lo que le estaba diciendo, ella clarísima que quería hacerlo. Entramos en esa discusión y yo me mantuve firme. Y la llamada se cerró diciendo, yo sé que no es lo que quieres escuchar. Tú estás enojadísima en este momento, pero no te puedo permitir bajo ningún concepto que tomes una decisión de ese tipo bajo la responsabilidad de mi mentoría. Es irresponsable yo permitirte eso. Se cerró la sesión y una semana más tarde, en sesión siguiente, se abrió la persona agradeciéndome el no haber cedido y agradeciéndome el haberle demostrado lo responsable que se es cuando uno está asesorando. Porque me dijo, te la puse difícil, yo miro atrás la discusión y digo, qué difícil se la puse, Dios mío. Y sin embargo, tú no cediste y efectivamente tú tienes toda la razón en lo que me estabas diciendo. Yo lo veo hoy, una semana más tarde. Entonces,
es imposible que el cliente siempre tenga la razón. Yo hace services y con los abogados más, ¿eh? A nosotros en todas estas transformaciones jurídicas nos ha tocado mucho balde de agua fría con contradecir de manera respetuosa y frontal, pero con mucha gente que no son adeptos hoy en día a nuestras marcas, ni son fans de hace services, mucho menos de una servidora, justo porque querían escuchar lo que su mente, equivocada o no, quería escuchar. Y este negocio y nosotros desde Abogados 360 como programa decimos y como asesores lo que tenemos que decir y lo que entendemos que es potable y saludable para el cliente. Nunca lo que el cliente quiere escuchar porque el cliente siempre tenga la razón. Ahora, si el cliente coincidimos en punto de vista, no hay que crear lagunas, no hay que ensanchar espacios. Qué bueno, qué maravilloso es trabajar con quien tenemos esa química de pensamiento. Eso es fantástico, pero nuestra responsabilidad no es esa. Lo otro, mencionaste una cosa importante, atención abogados, el dinero se gana de pie, señores, el dinero no se gana de rodillas, el dinero hay que ganárselo de pie. Entonces, donde uno puede estar con una postura clara, donde uno puede externar su punto de vista y hacer los análisis del lugar con inteligencia emocional, con empatía, pero también con educación, con buenos modales, uno tras llevar un poco de un lado a otro el punto de vista, uno se gana su factura, pero usted no puede volverse un ser pusilánime porque haya que cobrar una factura. No cobre esa factura, porque en el tiempo esa transformación le va a pesar, se va a mimetizar a ese servilismo que lo va a hacer desaparecer del mercado al final, porque la personalidad cuesta, tener personalidad cuesta y se valora, porque es de Y, valientes, eso no es de todos. y no, que primero te fortalece la integridad y esa integridad perdón, esa integridad le da confianza al cliente por demás. Absolutamente, O sea, el absolutamente. cliente sabe que cuando escuche una opinión de ti, va a ser una opinión sincera, que tú le vas a hablar sin, ¿verdad? Sin matices y que obvio, tú vas a buscar lo mejor para el cliente, Claro. pero teniendo un criterio de independencia que hace del servicio un servicio íntegro. Paso entonces, Y se puede dar, perdón, Cristina, la situación de que aún habiendo, o sea, habiendo existido la apariencia de una situación, resulte que sea otra y que te calumnie y que en el mercado se dé la situación de que te desacrediten. Pero señores, atención a todo lo que nos están viendo y todo lo que van a ver esto en diferido. Todo el tiempo, el sagrado tiempo, el omnipotente tiempo, todo lo pone en su lugar. No, no luche contra ese tipo de cosas porque todo se pone en su lugar. Entonces, no se arrodille frente a una situación, analice, sea crítico. Yo creo que es un factor determinante para la valoración y la diferenciación y la vinculación honesta con el cliente, que el cliente tenga una percepción de su criticidad, de su agudeza en el sentido crítico cuando usted piensa. Si usted no tiene una respuesta, déla más adelante, no la de inmediato, pero respete al cliente porque el cliente siempre tiene la razón. Para mí, eso es una frase que entra dentro del respeto en este momento. Con tantos clientes equivocados, además. la globalización, en definitiva, ha sido un fenómeno, tú sabes, que dinámico y constante en estas últimas décadas, ¿verdad? ¿Cómo Sí. consideras tú, Axel, que en medio de este fenómeno puede el profesional del derecho convertirse en un talento más globalizado? Yo sé que este tema te apasiona. A mí me encanta. Profesionales de clase mundial y profesionales que realmente puedan moverse en el mundo multiculturalmente y adaptándose. No, nuestra carrera tiene una barrera, que es la circunscripción en la que puede ser ejercida. Y nadie se va a pasar la vida entera aprobando barras y aprobando, ¿verdad? Y homologando títulos. Entonces, hay una parte del ejercicio jurídico que es imposible ejercerlo en todas partes, pero el letrado, donde quiera que llegue, tiene espacios, así sea de opinión o de consulta, aunque no pueda ser un ejercicio pleno, de pleno derecho operativo. Entonces, para ser globalizado, entender el derecho comparado de su materia, de la materia, no puedo entender toda la materia de todos los países, no es posible, pero si trabajas derecho corporativo, derecho de familia, saber cómo esas figuras, qué sé yo, el fideicomiso, por ejemplo, que es una figura que tiene mucho tiempo dando vueltas por ahí, cómo actúa, cómo se aplica, cuáles son los actores dentro de la figura en cada una de las circunscripciones donde mejor toque tu mercado. Estar enterado de cómo están funcionando. Yo voy a hacer en noviembre unas jornadas de coaching profesional aquí con toda una segmentación de profesionales del área para actualizarme, para saber qué están haciendo en Europa los profesionales que están haciendo esto. Estoy haciendo un máster en recursos humanos en alta dirección justamente para actualizarme. Entonces hay que mantenerse
al tanto del conocimiento, yendo a foros, participando en ciertos tipos de formaciones breves, aprovechando lo digital, que hay ahora mismo muchas opciones, para uno conectar con ese contenido global que hay hoy en día. Ahora mismo, para un abogado globalizado debe ser importante entender cómo se motiva y retienen las nuevas generaciones, porque es con esas generaciones que van a trabajar, y si no, son esas generaciones las que están recibiendo como herencia las empresas familiares. Atención. Entonces, hay que entender ese mundo de cómo funciona un millennial y un Z para que ese cliente nuevo de esa generación se pueda trabajar en una experiencia de servicio que al cliente le plazca, sabiendo que son unos consumidores del servicio jurídico distintos a los que fueron los boomers y los X y los veteranos. En esa misma tónica, el abogado, el ejercicio del abogado millennial, eso no tiene nada que ver con el ejercicio del abogado boomer. Sí, el X está más o menos en el medio, pero las generaciones han cambiado mucho en la manera en la que el abogado percibe ahora mismo el derecho. Antes la encerrona y la oposición y los años de estudio y la estabilidad en el derecho ese era el credo de un letrado. Hoy en día no lo es. Ustedes toman un abogado de 28 o 29 años y le preguntan y primero ya creen que están listos ya para hacer un despacho. La mayoría de los abogados que nos contratan a nosotros ya quieren hacer un despacho a los 28 años. Que esta es una carrera igual que la medicina que implica tablas, implica experiencia. Eso no les dice astre ni haces. Eso lo dice el factor de éxito, de riesgo o no riesgo de incidencias o no que tengas en la carrera. Entonces la experiencia es importante y hoy en día las nuevas generaciones todos quieren ser independientes. Cuando tienes un despacho y tienes 40 abogados, tienes 20, 30, lo que sea, en ese headcount tienes que saber cómo vas a retener. Entonces, ese abogado globalizado tiene que ir sobre ese tipo de aspectos administrativos que le permitan retener su personal y atender una cosa. No existe ahora mismo una firma jurídica y una marca importante a nivel del mundo que no tenga personalidad digital. Entonces, los miembros de cualquier despacho, los miembros de cualquier estructura, tienen que participar en la tómbola digital. Sí hay que hacerse la foto, sí hay que hacer un Reels, sí hay que hacer un video, sí hay que estar ahí, en esa tómbola. No la preferimos a nivel personal. Yo siempre No me nos pongo de ejemplo. guste, aunque no nos guste No nos muchas veces, guste. hay Es que que hacerlo. fíjate, yo siempre, y en eso soy abierta y franca, siempre lo he sido. Todo el que está viendo este Zoom, ¿quién me ha visto en mis redes sociales a nivel personal? No funciona. Yo definitivamente como persona no comulgo con las redes sociales como persona. Y fíjense qué nivel de exposición tengo a nivel comercial. Entonces, ¿se puede separar? ¿Alguien me lo discutía eso? Claro que sí, nosotros lo hacemos perfectamente bien y yo me presto como herramienta de este negocio para eso. Pero si yo estaba en París la semana pasada o estaba en cualquier país la semana pasada, nadie lo va a saber, excepto mis amigos cercanos. ¿Por qué? Porque mi vida no es pública ni lo va a ser nunca. Entonces, a publicitar, no confundamos el ejercicio de lo que somos como herramienta comunicacional para nuestro negocio a través de esas herramientas de ubicuidad que es lo digital y los canales varios. Redes sociales es uno, ahí están los canales de YouTube, ahí está la página web, ahí están todas las herramientas digitales. No se confundan ni se ni hagan una negación con prestarse al servicio de su negocio para eso versus usted violentar y lesionar su vida personal en una opción que es suya. Yo creo que las redes sociales son como un psicólogo global para todo el que necesita ahora mismo validación, estar diciéndolo todo por ahí. Pero el que no necesita eso no tiene que verse sujeto a arrodillarse a ese sistema. Ahora tiene que participar en la tómbola institucional digital. No puede aislarse de eso. Entonces, creo que para ser global hay que estar ahí, también dedicarle un poquito de tiempo. Hay mucha abogada muy competente, pero las abogadas madres, voy a decir un comentario sin ser sexista, ni feminista tampoco, pero las mujeres tienen una carga en los hogares distinto a los juristas caballeros. Entonces, no siempre tienen el tiempo, yo lo noto en las firmas que están lideradas por mujeres, no siempre tienen el tiempo de dedicarse a la creación de contenidos y a todo el show un poco de la parafernalia digital, pero tienen que sacarle un poco el tiempo, porque tu pregunta de cómo se vuelve lo global y cómo esa transformación se da hacia la función jurídica del futuro, lo digital es imprescindible, participar, aunque sea dosificado, pero hay que hacerlo. Podemos servir en el extranjero, como tú decías, porque tenemos que asociarnos o entrar a una examinación específica, obtener una certificación además, pero no podemos quedarnos aislados de lo que se vive fuera de nuestro entorno, porque lo que se vive fuera Totalmente. de nuestro entorno impacta de manera directa en la asesoría que muchas veces le tenemos que dar a nuestros clientes. Pasando ya a otro temita, ¿cuáles actividades y acciones crees posibles para generar mejores aliados estratégicos
y relaciones institucionales dentro de nuestros servicios jurídicos? Mira, en primer lugar, Cristina, te podría decir muchas cosas, pero te voy a subrayar la siguiente. Hay que identificar quiénes son esos actores. Hay gente que está compitiendo en un mercado y no sabe quiénes son sus competidores a la par. El hecho de que, digamos, todos somos abogados y hay muchos despachos no significa que todos los despachos son tu competición en Trilex. Hay que entender en esa dimensión del alcance, el scope que tiene el despacho, el alcance en todo el sentido de la palabra, es buscar quiénes son esos pares para primero identificarlos y segundo ver qué acciones claves positivas se pueden hacer con ellos que nos lleve a sinergias positivas, si es posible, ¿verdad? Llámese eventos o llámese llevar casos también. Entre los abogados es muy natural el hecho de coasociarse para llevar una cartera de un caso en particular que lleva varias materias, civil, penal, bancaria, etcétera. Entonces, eso es muy natural, pero sobre todo, yo siento que hay gente que está en el mercado y no sabe quiénes son sus competidores. Luego, medir sus competidores también. En algún lugar, yo aprendí a que la radiografía del competidor te permite saber qué es lo que te falta para alcanzar lo que el competidor tiene, pasarle la raya. Entonces hay que dedicarle un tiempo estratégico, solamente un par de veces al año, semestral podría ser, para darse cuenta qué hizo, qué buenas prácticas y malas prácticas hizo esa lista de competidores, donde nosotros podamos o interpelar para modelar e inspirarnos en ejecutar sin copiar, que hay cada cosa por ahí copiando, que es una cosa terrible. Yo veo de muy mala manera la gente que sale con un negocio a medias y empieza a torpedear y a copiar todo el negocio de los demás. Eso me parece como muy poco inédito, muy poco responsable. Siéntese a crear un negocio inédito y después entonces salga al mercado. Y si usted no está lista, quédese sin salir hasta que se organice. Pero no empiece a construir su mercado y su producto en base a todo lo que usted pueda copiar de todo el mundo. Eso no es correcto. Sin embargo, analizar la radiografía del competidor sí puede ser útil, porque de esa manera uno se da cuenta dónde pudo o no estar la caída. Entonces, hay muchas maneras de uno hacer una acción privada, convertirla en algo de interés común y de bien común, pero que a su vez repercute en el futuro de tu crecimiento. Entonces, es todo pensado con inteligencia. Muy buena pregunta esa para cerrar el foro ya. Ya que estamos en el tiempo. Sí, yo no sé si me queda tiempo, pero yo sé que tú tenías unas preguntas que se habían, Sí, que te habían hecho tenía, durante la semana. sí, tenía dos preguntas, tres preguntas hay aquí. Hay una que ya entra dentro de lo que tú estableciste hace un instante. Y mira, y hay otra que te toca a ti, Cristina. ¿Los emprendimientos jurídicos son para crecer o para ganar dinero? Te lo Bueno, digo que te toca a ti porque yo no tengo emprendimiento jurídico. yo diría que ambos. O sea, uno emprende, obvio, por esa necesidad de crecer, ¿verdad? Fuera del árbol, de la sombrilla donde uno se encontraba, que Ujú. no necesariamente nace de una mala o buena experiencia, sino de un ánimo de seguir creciendo en otra estructura diferente, ¿verdad? Ujú. Pero estamos en una sociedad donde tú tienes que trabajar y tienes que trabajar para producir y ganar dinero. O sea que yo creo que va de la mano. Exacto. Y si te lo puedo, o si se lo puedo a esa persona que hizo la pregunta, en mi Mm, experiencia, María Luisa. yo creo que el emprendimiento ha sido una de las decisiones más difíciles, pero mejores que yo he tomado. Si me preguntas que por qué no lo hice antes, muchos clientes me han dicho eso, que por qué no lo hice antes. Yo creo que lo hice en el momento que tenía la madurez necesaria para poder, como persona, pero también como profesional, para poderlo hacer. Y Y creo que enfrentar. correcto. Y creo que también un emprendimiento, así como tú decías anteriormente, que cuando uno tiene una idea no la puede tirar a lo loco, yo creo que el emprendimiento también tiene que ser bien pensado. El emprendimiento no puede ser, ok, yo tengo el deseo de formar una oficina de abogado y me lanzo y no, porque tú sabes que muchas veces tú te estás lanzando y ya te estás dando tremendo golpe, ¿verdad? Ujú. Porque no planificaste, porque no tomaste, no te aliaste de las personas necesarias, porque no viste eh, debilidades El en riesgo, no me tu diste el estructura. riesgo. Correcto, exactamente. O sea, no viste debilidades que en tu estructura o carencias que tú como persona a nivel gerencial, a nivel financiero, a nivel Ujú. operativo, y no te aliaste de las personas, pero también de los
de los prestadores de servicios externos necesarios para que tu emprendimiento realmente pudiese de alguna forma florecer y calar. Pero sí, esto es un ejercicio hermoso. A mí me ha fascinado. Trilex para Claro mí ha que sí. sido una bendición, una bendición. En poco tiempo nos hemos tenido que transformar en diferentes formas, pero yo creo que ningún emprendimiento es estático, ni lo debe ser. Eh, es un work in progress, ¿verdad? Todos los días es un aprendizaje. Los clientes, cuando tú tienes un cliente nuevo, cuando tú puedes afianzar o crear una relación a largo plazo con un cliente, cuando tú puedes crear alianzas, todo sinceramente, yo particularmente, sin ser, ¿verdad? Muy... Déjame secundarte con esa, que me conviene bastante hacerlo. Y perdonando aquí quien estaba haciendo la pregunta. ¿Cuál fue tu experiencia entonces con Abogados 360? ¿Valió la pena para ti acudir a este programa, acudir a ACES al momento de emprender? Pero estamos aquí, o sea, claro que sí. Yo creo que, no, de verdad, no quiero que suene cliché. Yo creo que el conocerte en un momento de mi vida profesional fue una experiencia muy gratificante, Astrid. No tan solo como persona, sino también como asesora. Ahorita, lo que te dije de ser cliente céntrico fue a propósito. O sea, en tu asesoría, tú te has caracterizado por no necesariamente dar y decir las cosas que uno quiere escuchar, sino las cosas que son necesarias decir. Entonces, y ese tipo de asesoría a ti te caracteriza y de alguna forma te distingue. Yo creo que es importante. Para mí 360 ha sido un antes y un después. No es lo mismo cuando tú emprendes con una venda en los ojos que cuando tú emprendes con un equipo asesor que te puede no tan solo dar la mano, sino también ayudarte a crear una estructura mucho más definida, a identificar objetivos, a, a ver las cosas de manera más clara. También, y Claro. más, estás absuelto en un engranaje de ideas, de intereses, de cosas que no necesariamente tú ves la cosa de manera Y de muy... emociones, de emociones. y, Cuando uno está en ese momento, está lleno de emociones, como un te lo volcán. es, exacto. Y no, y que tú te quieres llevar el mundo por delante, pero todo tiene su Sí, tiempo. Entonces, claro que el sí. tener un equipo, en este caso como haces en el servicio de Abogados 360, yo creo que es una herramienta muy importante y necesaria para aquel que pueda darse el lujo de tener a este tremendo equipo de aliados. De verdad que sí, Astrid. No porque Astrid está frente a mí y ha invitado en este panel, sino porque realmente el servicio es un servicio óptimo. De verdad que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros muy orgullosos de ver cómo esos emprendimientos, a quien hizo la pregunta, día tras día se consolidan. Y como profesionales del nivel de Cristina, pues día a día también, junto con otros muchos profesionales que han estado con nosotros, se van consolidando en sus respectivas organizaciones, en algunos que están y en sus respectivos emprendimientos. Abogados 360 siempre se da, y por eso se le dedicó este 7º aniversario del producto, una de las líneas de servicios más importantes para nosotros. Y creemos firmemente que transformamos a juristas en mejores humanos y a esos humanos en mejores líderes de esas organizaciones. Y a estos ecosistemas jurídicos los hacemos empresas mucho más sostenibles y mucho más humanizadas también. Ese testimonio que vamos, por supuesto, a aprovechar en redes sociales y para que todo el mundo lo escuche. Y gracias por la pregunta que nos hicieron. Yo quisiera hacer más preguntas, Cristina, pero yo creo que estamos súper Todo pasadas tiempo. del tiempo. Agradecerle a todas las personas que han estado atentos a nuestro ciclo de eventos virtuales. Sabemos que los horarios no siempre nos hacen fácil la participación inmediata, pero los diferidos están hablando por sí solos en términos de la cantidad de personas que nos está viendo y los DM que estamos recibiendo a propósito de las diferentes interesantes participaciones que hemos tenido con este banquete que nos hemos dado con invitados tan especiales como Cristina y como nuestros otros invitados de semanas anteriores y de esta misma semana. Así que gracias, Cristina, por este tiempo, Un por, placer por, siempre. por pegarnos esta medalla de honor a través de un Trilex cada vez más consolidado y sólido, cambiante, como ha sido todo y como son todos los negocios, cambiante en su estructura, cambiante en su renovación de contenidos, cambiante en todo, porque eso es emprender. Cada cierto tiempo, pues movilizar un dinamismo interesante. Lo ha pasado siempre y seguirá pasando.
Muchas gracias y buenas noches a todos los que han estado atentos a todo ello y cualquier pregunta nos la dejan en el grid de Instagram. Está bien. Muchas gracias, Cristina. Adiós. Nuestro Muchas aprecio. gracias. Continuamos en este Igualmente. ciclo de eventos. Gracias a toda la Un comunidad de abrazo. Trilex.